Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología. Bueno, nuevamente con un tema más que controversial, yo diría que uno de los más apasionantes de los que hemos tenido en los últimos 2 o 3 años. Ha sido realmente dramático el cambio que ha tenido. Para el histórico de mi recuerdo, tal vez hace unos 8 o 10 años no había duda alguna de que era un astrocitoma anaplásico, que era un oligoastrocitoma anaplásico y que era un oligodendroglioma anaplásico. Y en realidad ha habido un sinnúmero de cambios, no solo desde la perspectiva genómica, sino también desde la patología, que hoy en día nos han hecho entrar en una dinámica de conocimiento donde hasta hace muy poco no sabíamos literalmente qué hacer con los oligodendrogliomas anaplásicos en realidad para el tratamiento adyuvante. Creo que muchas respuestas han sobrevenido en este último año y es lo que voy a tratar de mostrarles. Hay un sinnúmero de información genómica que es a veces difícil de digerir, pero voy a tratar de hacerla muy simple, como si todos fuéramos niños de 6 años, para que la podamos entender con mayor facilidad, incluyéndome, porque vienen un sinnúmero de cambios que creo que nos van a invitar a que seamos más complejos, pero tratando de llevar las cosas desde esa perspectiva de complejidad a la práctica clínica con facilidad. Este es tal vez el primer principio que creo que es muy interesante de explorar, y es: los tumores con una carga oligodendroglial son difíciles de diagnosticar. Esto no es para nosotros desde la perspectiva clínica, sino para en este caso los neuropatólogos. Este estudio, que fue un estudio que se hizo en el año 2008, se presentó en ese momento, lo que hizo fue tratar de buscar si había algún grado de consenso inter e intraobservador entre neuropatólogos haciendo evaluación de tumores que tuvieran carga oligodendroglial. Y lo que ustedes observan acá es que el nivel de consenso se encontraba más o menos alrededor del 78%, con un kappa que lo que evalúa es la concordancia, en este caso interobservador, que era del 55%, que está por debajo de lo que nosotros queremos de forma regular, y viendo simplemente la línea para la estadística, que lo que nos invita es a que tengamos una diferencia no menor al 80%. Esto nos deja entrever que no es fácil o no es sencillo valorar a los pacientes que tienen tumores con carga oligodendroglial. O sea, no es suficiente con la patología, yo creo que los neuropatólogos ya lo saben bien. Muchas veces hay un sinnúmero de errores, y si queremos hacer tratamientos acorde con la realidad histopatológica del paciente, y hoy en día más que nada con la genómica tumoral, necesitamos poder definir muy bien lo que significa. ¿Cuál es la dinámica de los tumores de baja gradación? Es completamente opuesta a lo que sabemos para los tumores de alta gradación, y obviamente en un punto intermedio se encuentran las neoplasias anaplásicas. Lo que ustedes observan aquí, empezamos a ver algunas medidas importantes, es lo que ocurre con los pacientes que tienen la codeleción 1P19Q, aquellos que son positivos y aquellos que son negativos. Este es un estudio muy bonito, es una relación lineal, pero no tengo la gráfica para enseñárselos, y traigo esta en contraposición, que es un estudio que se presentó en Clinical Cancer Research, que les voy a enseñar a continuación. Y lo que ustedes ven aquí es que el crecimiento de los tumores de baja gradación está más o menos para aquellos que tienen la codeleción en 3.4 milímetros año, y para aquellos que no tienen la codeleción en 5.9 milímetros año. O sea, es un crecimiento en términos generales bastante lento. Y ahí empieza a existir la diferencia para poder valorar que sí hay algo que nos permite discriminar a las poblaciones. Y esa primera diferenciación es la codeleción 1P19Q. No sabemos en realidad si define una nueva enfermedad, y ya vamos a discutirlo más adelante, pero sí es muy claro que definitivamente los pacientes que tienen la codeleción tienen un comportamiento opuesto. Lo que ustedes observan acá es que hay diferencias significativas y que adicionalmente se relacionan con la sobreexpresión de P53, y esto es una de las cosas interesantes que se obtuvo del estudio que mencionaba de arriba de Clinical Cancer Research, y es la tasa de decrecimiento tumoral después de la exposición a las alternativas terapéuticas que tenemos de forma regular para este tipo de tumores, que son la radioterapia, el PCB. Lastimosamente en Colombia es imposible realizarlo porque no contamos con los medicamentos útiles para poderlo llevar a cabo, y el uso de la temozolomida. Y lo que ustedes observan acá son curvas. Esto que significa MTD no es dosis máxima tolerada, sino por el contrario, el decrecimiento del volumen tumoral máximo.
y ustedes observan después de que se inicia la radioterapia cómo decrece el volumen tumoral, esto medido en milímetros. Lo mismo ocurre con la temozolomida y hay diferencias que fueron estadísticamente significativas, y lo mismo ocurre con el PSB. Y si observamos las tasas de decrecimiento después de cada una de las alternativas terapéuticas, observamos un 9% para el primero, que es el PSB, 7% para la temozolomida y 14% para la radioterapia. Esas diferencias fueron sutilmente significativas, digámoslo así, cuando las observamos en paralelo en modelos celulares. No obstante, hoy en día sabemos que los pacientes se benefician de dar radioterapia y tratamiento adyuvante cuando tienen la variante oligodendroglial con PSB específicamente. Y la pregunta del millón es, ¿podemos hacer lo mismo con la temozolomida? Como les decía, y sé que tenemos diferentes nacionalidades acá, en Colombia no tenemos procarbazina, entonces no podemos hacerlo, y tampoco tenemos muchas de las nitrosourias que se emplean de forma regular como el lomustine, entonces nos toca jugar con la temozolomida en este escenario. La pregunta del millón es si podemos extrapolar el uso de la temozolomida de la misma forma en que los estudios han explorado la utilización del PSB. ¿Por qué son importantes los biomarcadores hoy en día y definitivamente van a cambiar el curso del tratamiento en los tumores anaplásicos, que es lo que ustedes observan acá? Hay grandes cambios en las definiciones. Tal vez el cambio más importante que se obtuvo es que los pacientes que tienen oligoastrocitomas anaplásicos con necrosis se parecen más biológicamente a los glioblastomas y deberían tratarse de la misma forma en que se interviene un glioblastoma. Esa es una diferencia gigantesca. Antes los tratábamos probablemente diferente, hoy en día tenemos que tratarlos como se tratan los glioblastomas. La presencia de necrosis, y deberíamos exigirle a nuestros patólogos que incluyan ese término dentro de las patologías, dentro de los reportes, cambia por completo la conciencia, la visión de cómo se tratan los oligoastrocitomas anaplásicos. La otra cosa es por qué es importante el 1P19Q y qué viene de aquí en adelante, cuál es la transición que tenemos para 2013, donde ya se van a dar cuenta que los cambios son dramáticos. Este es un resumen que a mí me pareció estupendo, se presentó en una de las conferencias que se hizo en este ASCO 2013 hace más o menos unas 4 o 5 semanas, y lo que ustedes ven es a lo que nos enfrentamos en la actualidad, qué viene para el futuro próximo y cómo va a cambiar el conocimiento en los pacientes que tienen tumores anaplásicos. Y voy a hacer un resumen y quizás podría terminar la charla con esta gráfica, explicándola con esta tabla y decir, no hay nada más que hacer. O sea, aquí está el concurso del resumen del conocimiento que tenemos en la actualidad. Lo que ustedes ven acá es lo que sabemos sobre el diagnóstico, o sea, las características clínicas en general, lo que sabemos sobre las características como biomarcadores relacionados con el pronóstico y qué sabemos sobre la predicción para la toma de decisiones. Si ustedes observan respecto del diagnóstico, no hay nada que nos permita modificar, excepto el grado de necrosis, el curso de las intervenciones que tenemos en la actualidad. En las características de pronóstico hay algunas cosas interesantes como la presentación de las mutaciones en IDH1 y 2, que obviamente son mejores para la población que las tienen. Fíjese que se empiezan a introducir toda una gama de cosas interesantes respecto de la evaluación de la metilación de la MGMT, y se puede hacer por PCR, la hemos hecho muchas veces por MLPA. Esta es una nueva evaluación utilizando una plataforma más específica y sensible que describió en el pasado ASCO en una presentación oral el doctor Vandenbent, y les voy a hacer una mención específica a ello también un poco, y esto que tiene que ver con la hipermetilación o con el fenotipo hipermetilador que tienen algunos de los tumores y que también va a modificar mucho el conocimiento. En rojo ustedes van a encontrar las cosas que tenemos que hacer en la actualidad en este segmento de pacientes para tomar decisiones. Definitivamente la la codeleción 1P19Q, la IDH1-2, las mutaciones, especialmente la R132H, podría modificar el curso y podría ser benéfica sin lugar a dudas, y la metilación del promotor de la MGMT. Y hay algunas otras cosas, y aquí se empieza a incluir esto que también acaba de salir publicado hace muy poco tiempo, que es un subtipo genómico, como una nueva taxonomía que existe dentro de los tumores, que define en cierta forma un segmento, que es el segmento proneural, y ya hablaremos más adelante de eso en el concurso de esta reunión, donde sabemos que tienen una clara y benéfica relación a favor de las intervenciones con radioterapia y con la quimioterapia, especialmente con el PSB. Esto es para tratar de discriminar las diferencias que existen. Es un estudio que se presentó también este año en ASCO. Lo que ustedes observan en la porción
superior es el impacto de la adyuvancia con temozolomida, una de las grandes preguntas que teníamos, y la relación con mutaciones de la IDH1. Lo que ustedes observan aquí es la mediana de supervivencia para este segmento, en este caso 63 pacientes, 111 meses versus aquellos que son negativos, lo que define dos grandes segmentos, dos grandes grupos pronósticos que son muy claros en aquellos que no tienen la mutación y en aquellos que sí tienen la mutación. Lo que quiere decir que, y fíjense que está resaltado en azul, parece posible que las mutaciones de IDH, de la isocitrato deshidrogenasa 1, predigan el comportamiento de la enfermedad y podrían comportarse no solamente como un factor pronóstico, sino también como un factor predictivo. Esta es una serie muy bonita que se presentó ya hace algo más tiempo, en el 2010, por el German Glioma Network. Lo que ustedes ven aquí es la estratificación de un segmento de pacientes con glioblastomas y adicionalmente con astrocitomas anaplásicos. ¿Por qué es importante? Porque les voy a enseñar que en el segmento de aquellos que no tienen mutaciones en IDH1, que es más o menos lo que ocurre con aquellos que presentan necrosis, el comportamiento es muy similar entre los glioblastomas y los astrocitomas anaplásicos, y por eso habría un racional para que el tratamiento sea uniforme. Lo que ustedes ven aquí es para los astrocitomas anaplásicos y los glioblastomas, las diferencias en este caso para la supervivencia global, y lo que ocurre en los dos segmentos mezclados, digámoslo así, entre aquellos que tienen alteraciones en las mutaciones, de IDH1 o 2, que es la línea verde, respecto de aquellos que no. Y si ustedes se dan cuenta, pues la diferencia en la supervivencia es prácticamente notable, y la P es muy significativa y confirma lo que veíamos previamente en la secuencia anterior. No me voy a resumir a este, sino al otro, que lo que nos muestra es que el segmento de pacientes que tienen, y aquí ustedes observan glioblastomas y astrocitomas anaplásicos, el segmento de pacientes que tienen mutaciones de la IDH1, en el caso de los astrocitomas anaplásicos y en el caso de los glioblastomas, que también son portadores de la misma mutación, hay una correlación directa y las líneas se parecen muchísimo, lo que quiere decir que en la misma forma, los glioblastomas que son portadores de esa alteración tienden a tener un comportamiento, entre comillas, más benéfico, menos agresivo que lo que observamos de forma regular en los que no son portadores de la mutación. Y si ustedes ven la contraparte, los astrocitomas anaplásicos que no tienen la mutación de la IDH1 o 2 se comportan prácticamente idéntico que lo que ocurre con los glioblastomas que tampoco la aportan, o sea, son estratos, enfermedades que son muy similares, y eso es lo más sencillo de definir de estas gráficas. ¿Qué pasa si mezclamos? Y recuerden que no son mutuamente excluyentes, sino que tienen un comportamiento heterogéneo, digámoslo así. ¿Qué pasa si mezclamos las alteraciones en IDH, en este caso cuando no se encuentran, con la metilación negativa de la MGMT, que es lo que ustedes observan en la línea roja? La diferencia ponderal con aquellos que tienen positividad para los dos factores, para la MGMT y adicionalmente para la IDH1, que definen ese segmento que parece más proneural, que son los pacientes usualmente menores de 65 años, evidentemente tienen un mejor pronóstico, y eso es claramente definido. Esto quiere decir que posiblemente la línea verde son los pacientes que tienen el fenotipo metilador o hipermetilador, que son aquellos que tienen una mejor perspectiva temporal y una mejor supervivencia global. Y lo mismo observan ustedes acá. Si tenemos alteraciones por mutaciones en IDH y adicionalmente metilación del promotor y negatividad para la metilación del promotor, o sea que son un grupo heterogéneo, esto ocurre para los astrocitomas anaplásicos, y fíjense que la supervivencia global en los glioblastomas se modifica igual. Y si tenemos la mutación de IDH1 y adicionalmente la metilación de la MGMT, pues las diferencias se acortan entre los dos segmentos igual. Hay dos grandes estudios que permitieron definir y estratificar a las poblaciones para saber qué hacer. Son estos que ustedes observan acá. El primero es el EORTC 26951 y el otro es el RTOG 9402. Son un poco diferentes si ustedes observan entre los dos segmentos. Este incluyó 368 sujetos, el de abajo 291. El primero comparó la adición de radioterapia más 6 ciclos de adyuvancia con PCB. Y el segundo segmento, el segundo grupo, solamente el uso de radioterapia. En la contraparte, en el estudio del RTOG, lo que ustedes observan acá es el uso de PCB intensivo por 8 semanas, seguido de radioterapia, y en la contraparte, el uso de radioterapia sola. Esos son los dos grupos grandes, los dos estudios grandes que permiten definir qué hacer con estos pacientes. Si ustedes observan, acá tenemos la definición para el estudio del RTOG y aquí tenemos la definición para el estudio de la ORTC.
lo que ustedes observan en este segmento es que hay una clara influencia de la codeleción del 1P y de la 19Q para poder determinar si los pacientes se benefician de las intervenciones. O sea, definitivamente hay que hacer 1P19Q en este segmento de pacientes para poder definir cómo tratarlos. Ustedes observan que los pacientes que tienen, en este caso la codeleción, tienen una supervivencia, una mediana de 14.7 meses, años versus 7.3. Y si miramos el otro estudio, van a ver algo muy similar. Y es que hay una definición, especialmente en el punto donde se abren las curvas para los pacientes que tienen la alteración, que es un poco más tardía, donde ustedes observan, y se reproduce igual para la supervivencia libre de progresión, que hay un beneficio en utilizar radioterapia más PCB. Eso es más o menos la definición más sencilla. ¿Eso qué quiere decir? Empezamos a intuir que aquellos pacientes que tienen la codeleción 1P19Q deben recibir tratamiento con radioterapia más PCB. La pregunta del millón es, ¿deben recibir también o podrían recibir también radioterapia y temozolomida? La respuesta posiblemente es sí, es lo más sencillo. Este es el otro estudio, que es un estudio muy interesante, que se llama NOVA-04, es un poco más complejo, es un estudio factorial, donde hubo muchos brazos. Lo que ustedes observan es, para simplificarlo, el uso de radioterapia por un lado, y en el otro grupo, que es el grupo B1 y B2, el uso de PCB o temozolomida, aquí se incluye la temozolomida, más el uso de la radioterapia en secuencia. Las diferencias más importantes que ustedes observan están estratificadas en este caso en particular por la metilación de la MGMT, y si ustedes observan acá tanto la presencia de mutaciones en IDH1 como la codeleción 1P19Q como la presencia de la metilación del promotor de la MGMT influenciaron la supervivencia global como lo han hecho otros de los factores clínicamente evidentes en el pasado. Hay una cosa muy interesante y es qué pasa con los pacientes que no tienen la codeleción 1P19Q. Si ustedes observan las curvas, hay un segmento que tiene igual un beneficio ponderal al final. Si ustedes miran, las curvas tienden a aplanarse en los dos estudios, curiosamente. No hay un beneficio tan grande como en el otro, donde se va incluso hasta los 9 años, pero sí se mantiene. Y la pregunta del millón es, ¿aquí hay un grupo, hay un subgrupo de pacientes que igual tienen un beneficio también de recibir ambas intervenciones? Probablemente sí. Y el conocimiento está tratando de discriminar por qué. Y lo que sabemos de este año es lo que ustedes ven aquí. Este es un estudio lindísimo que se acaba de publicar hace muy poco tiempo en el Journal of Clinical Oncology. Y ustedes observan, es bastante más complejo que lo que habíamos visto con anterioridad, que hay un subgrupo de glioma que se llama el subgrupo intrínseco 9, que es lo que ustedes observan acá, donde hay un beneficio muy grande para la supervivencia libre de progresión y para la supervivencia global con la adición de las intervenciones, específicamente de la radioterapia más la quimioterapia. ¿Y esto qué significa? Yendo a lo que nos mostraba esta mañana el doctor Parada, la carta genética del Cancer Genome Network Atlas nos ha abierto la cabeza de una forma gigantesca. O sea, es como si hubiéramos pasado de un túnel a oscuras a ver en el fondo la luz y en este momento estar de frente a la luz y estar completamente iluminados y no poder ver muy bien. Es algo más o menos similar a eso. ¿Qué implica esto? Es muy posible que si tenemos una plataforma un poco más compleja, y aquí entra muchas cosas de secuenciación profunda, de mixturas con microarreglos, con evaluación de expresión de mRNA para múltiples cosas, incluyendo incluso la metilación del promotor de la MGMT, que veamos lo que ustedes están observando acá. El 37% del segmento del grupo 9 no tiene la codeleción 1P19Q y el 30% de ese mismo segmento no están mutados para IDH1 o 2 e igual tienen un beneficio gigantesco de recibir ambos tratamientos. Esto quiere decir que el poder hacer la evaluación de este subgrupo tiene o mueve completamente el conocimiento hacia la derecha y nos pone en posición de decir que hay que ampliar los métodos que tenemos para evaluación convencional en la actualidad. ¿Y para dónde nos dirigimos? Es esto que ustedes ven acá. Hay una forma nueva de revalorar la metilación del promotor de la MGMT. Ya lo habíamos visto con esto, que es buscar el fenotipo metilador, que tiene una sensibilidad y especificidad superior, que se acercan más o menos al 92-94%. Y esta es la nueva técnica que presentó hace poco el doctor Van den Wendt en ASCO 2013. Lo que ustedes observan acá es la estratificación. Y fíjense que hay algo muy interesante, y es que él nos dice que por esta nueva técnica, que es la STP27, que hace varias pruebas diferentes, que adicionalmente busca la asociación de la metilación con las alteraciones por expresión proteica y también por las alteraciones por expresión de mRNA,
lo que nos dice para tratar de diferenciar a los grupos es que puede haber un segmento de pacientes que tienen daño de administrar la radioterapia o la quimiorradiación. Y eso tiene que ver con este factor en particular. Si tenemos un corte menor que 6 en 20 de metilación de las islas o de los islotes que buscamos de forma regular, tenemos una transición negativa en la supervivencia global y fíjense que el riesgo de aumentar el daño es 3.3 veces la población general. Y eso definitivamente nos está diciendo de que no deberíamos hacer ese tipo de intervenciones en esa población particular. Obviamente la complejidad de este tipo de sistemas requiere validación prospectiva, requiere que se lleven a experimentos clínicos y probablemente pasarán 5, 7 o 10 años antes de que los veamos en práctica clínica regular. Lo más importante es darnos cuenta, la cabeza se abrió, la luz está enfrente y tenemos que empezar a tocarla al menos de forma tangencial. Lo mismo, hay un beneficio muy grande, que son las dos curvas que ustedes observan acá, para aquellos pacientes que tienen más de 7 en 20 cortes para la metilación de los islotes, y ustedes se dan cuenta que hay una diferencia gigantesca con la adición solamente de radioterapia versus el uso de radioterapia más quimioterapia, donde la supervivencia global se va hasta 9.51 años. En conclusión, el 1P19Q tiene que hacerse, o sea, es práctica clínica regular que lo hagamos en nuestros pacientes, al menos es mi impresión y creo que hacia allá se mueve el conocimiento en la actualidad, en los expertos que han hecho los estudios. ¿Y por qué? Los gliomas en general de bajo grado tienen una tasa de crecimiento más lenta. Es importante saber el 1P19Q para poder hablar con los pacientes y decirles cómo se va a comportar la enfermedad. Es como si tuviéramos una bola de cristal, es la forma más sencilla de explicarlo, al menos como lo veo yo. Y adicionalmente nos va a permitir definir cómo se debe hacer la adyuvancia por resección quirúrgica y adicionalmente si los pacientes deben o no deben recibir intervenciones como la radioterapia teniendo un grado 2. Hay algunas cosas que ya sabemos también de estudios incluso mucho más viejos, que es lo que ustedes observan aquí. La presencia de la codeleción 1P19Q predice en cerca del 100% la respuesta al PCV. Tenemos que presionar en Colombia para tener los elementos, y lo digo porque yo vivo acá, pero creo que de pronto para algunos otros países pase lo mismo, para poder hacer PCV en nuestros pacientes. De pronto valga la pena reservar la temozolamida para el futuro y que entremos en una dinámica diferente, y esto es importantísimo. Es un estudio muy bonito que se presentó hace más años, en 1998, que demostró que la presencia de la codeleción 1P19Q modifica la posibilidad de que los pacientes tengan un beneficio en 22 veces. Eso casi nunca lo vemos. Yo no sé por qué nos demoramos 2 décadas en decir que definitivamente teníamos que hacerlo, tal vez con información mucho más madura, y creo que en este momento ya la tenemos. La otra cosa es que la presencia de la codeleción predice una mayor respuesta, particularmente en los pacientes que tienen gliomas de bajo grado, la exposición a temozolamida, pero no parece lo mismo cuando los pacientes tienen recaída de la enfermedad. Y creo que quedan unas pequeñas preguntas abiertas que tendremos que esperar para ver cómo se resuelven, que son las que ustedes observan acá y que se mencionaron y se discutieron un poco en ASCO, y es: predice o digamos que modifica la presencia de la codeleción 1P19Q la presencia de una enfermedad diferente. No lo sabemos por ahora, de pronto sí. Hay otras cosas, y es que vienen muchos candidatos más. Creo que tenemos que empezar a pensar que hacer la metilación del promotor de la MGMT por PCR en tiempo real o con secuenciación utilizando técnicas como la de bisulfito ya no es suficiente, y probablemente tengamos que empezar a pensar en la dinámica del fenotipo metilador y mezclar IDH1 o IDH1-2 más metilación. Y la otra cosa es esto, y es que dentro de esa búsqueda, haciendo secuenciación profunda y utilizando plataformas de nueva generación, dentro de lo que tenemos en la actualidad, hoy en día empezamos a ver dentro de la luz qué es lo que está ocurriendo con la enfermedad, y es esto que está acá. Fíjense que nos encontramos hace muy poco tiempo, esto que ustedes observan, que es un gen que se llama SIC, que se encuentra localizado en 19Q y que está presente en el 50-70% de los pacientes que tienen la codeleción 1P19Q, y parece ser que tiene estrecha relación con alteraciones metabólicas en el tumor, y podría explicar por qué a ellos les va mejor que a otros no. Muchas gracias. Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.